Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles a esta sesión de embotellado y carbonatación natural como parte del curso de elaboración de cerveza en casa. Sí, yo sé que ya todo el mundo está desesperado tratando de llegar al momento de poder probar la cerveza que elaboraron, pero no nos podemos escapar del proceso de embotellado, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. En mi caso me toca hacerlo el día de hoy, ya que se cumple exactamente una semana de que hice la preparación del mosto y lo dejé fermentando. Primeramente, antes de empezar con las cuestiones técnicas del embotellado, quisiera yo repasar un poquito de la presentación. Nos movimos aquí al monitor y ustedes recordarán que yo les eh, expliqué algunas técnicas para embotellar, pero yo les recomiendo bastante, como están aprendiendo muchos de ustedes, y es la primera vez que lo van a hacer, que trabajen con botellas PET. Por varias razones. Una botella PET es muy práctico, son baratas, se encuentran en todos lados, es aprovechar un desecho prácticamente, y otra es que no requieren ningún instrumento adicional como una encorcholatadora, como fichas, etcétera, pero lo principal es por razones de seguridad, ¿sí? Es muy importante cuidar eso. Digo, sería algo muy irresponsable de mi parte decir que no hay ningún peligro, porque no es cierto. A mí me ha pasado muchas veces, bueno, me llegó a pasar varias veces la explosión de botellas, y yo supe de varios colegas que en restaurantes es algo peligroso, es algo que hay que practicar, ¿sí? Es algo que hay que hacer varias veces con mucha seguridad, y una vez que se domine la técnica ya se puede hacer. Entonces, precisamente estamos llegando a este momento. Voy a avanzar aquí la presentación, y yo les dije que el día de hoy les iba a enseñar varias técnicas. Una que es el llenado directo, así a la vieja usanza, ¿verdad? Que es con una manguera. El otro, esto lo voy a hacer con una botella PET. Voy a llenar una botella con esto, y lo otro va a ser con una llenadora de botellas, ¿sí? Ya es una cosa un poquito más sofisticada. Es conectado ahí a la llave con una llenadora de botellas que tiene una válvula. Yo les voy a explicar ahorita. Y esto lo voy a hacer con una botella de vidrio. O sea, únicamente voy a llenar una botella PET con manguera así directa, y la voy a extraer no de la llave sino de arriba, para más o menos decirles cómo se debe hacer. Y la otra va a ser con una llenadora de botellas y a través de la llave, porque mi fermentador de hecho es muy parecido a estos que están aquí arriba. Es una cubeta con una llave. Es algo que yo les recomiendo muchísimo si ustedes van a continuar con este hobby, es que adquieran una cubeta de entrada más grande, o sea, una de 7 galones estaría ideal. Que le marcaran ahí también los volúmenes. Eso es muy importante, tanto las ollas como los fermentadores, marcar los volúmenes. Y la otra es que le pusieran una de estas llavecitas. Estas llaves son especiales para cerveza, y una de las cosas muy importantes es adquirir mangueras de grado alimenticio, de preferencia de silicón, porque el silicón es un material que al doblarse no se chupa, no le afecta el calor, es muy flexible, es muy buen material, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo estos. Únicamente voy a hacer 2 botellas, ya que el resto de la cerveza que me tocó preparar la voy a meter a barril, y también les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Y lo hago así porque no es conveniente llenar un barril a la mitad, o llenarlo que quede mucho espacio de aire, porque es más difícil carbonatarlo. Por eso, a manera de ejemplo, voy a hacer una botella PET, una de vidrio y lo demás en barril. Si ustedes recordarán, les expliqué que en esta fase su cerveza ya completó la fermentación y ya se acabó prácticamente todos los azúcares, que es esta línea que está hacia abajo. Por lo tanto, para generar nuevo CO2 y que se carbonate, o sea que se forme gas dentro de la cerveza, es necesario adicionarle el alimento de las levaduras, que es adicionarle azúcar, ¿sí? Yo les explicaba la manera de calcularlo, que hay que conocer la temperatura de fermentación. Eso es muy importante, porque si recordamos va a haber cierto CO2 residual. O sea, durante el crecimiento de las levaduras en su fermentación, en su fermentador, y el metabolismo fermentativo, queda CO2 ahí en su cerveza. Ahora ya la podemos llamar cerveza, ya no solamente mosto. Entonces es muy importante conocer la temperatura
de fermentación. Ustedes preguntarán, pero ¿cuál es la temperatura de fermentación? Bueno, eso es variable. Ustedes podrán decir, es que unos días estaba a 20 grados, otros días a 25. Bueno, saquen un promedio, o la otra es que tomen la temperatura final, ¿sí? Si ustedes lo mantuvieron más o menos entre 20 y 25 grados, pero su última lectura fue de 25 grados, tomen la temperatura final, ¿sí? Hay que conocer también los volúmenes de CO2, o sea, esto significa qué tanto gas es el que debe de tener el estilo de cerveza para finalmente calcular el azúcar, ¿sí? Entonces, esto afortunadamente lo vamos a hacer utilizando una calculadora. Me voy al otro monitor y hay una página de internet que ya se las puse por ahí en el grupo de WhatsApp que se llama Brewer's Friend, que es increíble, es buenísima esta página porque tiene una sección de calculadoras. Aquí donde dice tools, herramientas, vienen calculadoras. Entonces ustedes pueden poner calculadoras de muchísimas cosas, ¿sí? Calculadoras del contenido de alcohol, de corrección del densímetro por temperatura, porque a veces hicieron la lectura a una temperatura más alta, más baja, entonces es el factor de corrección. La calculadora de IBUs, o sea, de amargor, de color y muchas otras cosas. Entonces, esto es algo increíble, es algo muy, muy bueno, yo se lo recomiendo. Entonces, incluso tiene aquí, fíjense, de algo de la química del agua, de la eficiencia de su extracción. Pero a la que nos vamos a ir, y muy importante, es el priming calculator, ¿sí? Esto significa el azúcar que debemos adicionar. Fíjense, aquí, como es una página de Estados Unidos, tengan mucho cuidado en seleccionar el sistema métrico, ¿sí? El sistema métrico hay que ponerlo. Nos vamos a regresar a las recetas. Fíjense, en un ratito más les voy a mandar, o para cuando vean el video, mejor dicho, ya deben de tener esto. A sus recetas que venían en este documento de Word que yo les mandé, que les mandé todas las recetas, es lo mismo, lo mismo. Lo que sucede es que yo le adicioné aquí abajo una sección que se llama carbonatación, ¿sí? Y esta carbonatación se va a realizar de manera natural utilizando azúcar de mesa, porque ahí en la calculadora viene azúcar de muchos tipos, viene azúcar de jarabe de maíz, dextrosa, etcétera. Pero lo que vamos a usar, porque es mucho más fácil de conseguir y más disponible e incluso más barata, es el azúcar normal de mesa. Bueno, esto se tiene que calcular en la página que yo les acabo de decir. De hecho, ahí viene la liga, no va y pierde. Entonces, ¿qué datos necesitan? Necesitan la temperatura de fermentación. En mi caso personal, para un ejemplo mío, que hoy finaliza la fermentación, estuvo fluctuando la temperatura entre 17 a 22, 23 grados. Eso es lo mejor que pude hacer con un sistema rudimentario. Sí, lo hice, ahorita les voy a mostrar el lugar donde lo hice. Entonces, yo no les puedo poner aquí cuánto azúcar necesitan. Ese cálculo lo va a tener que hacer cada quien, cada uno de ustedes. Entonces, en mi caso personal, fíjense, aquí yo preparé una Blonde Ale, que es esta. Lo que voy a hacer es escribir, bueno, lo mío estuvo fluctuando entre 17, 22, 23, pero la última lectura que hice precisamente hoy está a 21 grados. Entonces aquí le voy a poner 21 grados. Acuérdense, esto es lo que yo hice. Cada uno de ustedes tiene su control y su promedio de temperaturas. Entonces, me regreso para acá. La calculadora, si ustedes se fijan, les va a preguntar, ya está en sistema métrico, les va a preguntar cuánta cerveza quieres embotellar. Entonces, la mejor manera de hacerlo es calcularlo por litro. Yo se lo recomiendo por litro y después pueden hacer la multiplicación para el volumen que tienen en su fermentador. Entonces vamos a poner un ejemplo de 1 litro. Y bueno, el segundo es los volúmenes de CO2, o sea, qué tanto gas es el que yo quiero que tenga mi cerveza. Para esto, fíjense, si ustedes recuerdan, yo les mostré que hay una guía.
Aquí estamos viendo la guía que yo les mostré cuando les di la primera parte de teoría y les dije que es una de las más seguidas aquí en México. Pero esta tiene una limitante. Si ustedes fijan en la guía de estilos, nos vamos a donde viene el estilo de la Blonde Ale, que ya la encontré por aquí, que es la 18C. A ver, estamos más arriba. Sí, ahí está, perdón, la 18A es la Blonde Ale. Y viene una serie de datos técnicos de la cerveza. Y viene algo de su sabor, de su aroma, cómo debe ser, el color, que light yellow y color oro y cosas así, cómo se debe sentir. Eso en teoría su cerveza, bueno, en caso mío y a los que les tocó preparar la blonde, eh, pongo el ejemplo de la blonde porque es la que yo hice, sí, repito. Y vienen aquí algunos de los datos técnicos que ahorita ya entienden ustedes perfectamente bien, que es el amargor, que es el color y la gravedad original o densidad original, la densidad final y el rango de alcohol. Si se fijan aquí no se menciona nada de gasificación, ese es uno de los detalles que hay con esta guía, que no se menciona nada, simplemente dice alta, media, baja, pero pues sinceramente eso es muy así de, pues realmente no está dando nada de información. ¿En qué nos vamos a basar? Pues precisamente en la calculadora, en la parte de abajo, viene una pequeña guía de los estilos de carbonatación. Entonces, en el caso de la Blonde Ale, que es la que a mí me va a tocar carbonatar el día de hoy, es una estilo inglesa. Y también si nos fijamos aquí hay ale inglesas, aquí la primera, y ale americanas. Los estilos de cerveza americanos generalmente son mucho más gaseosos, muchos más, la sensación así más, como de agua mineral, mucho gas, ¿verdad? Los estilos ingleses tienen mucho más cuerpo y menos gas. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionar ni uno ni otro. O sea, me voy a ir al rango bajo de las ale americanas, pero al rango alto de las ale ingleses. Y yo les recomiendo que cuando ustedes hagan cerveza y les toque carbonatar, sean muy conservadores. O sea, porque realmente es muy difícil que una cerveza quede sin gas, a menos que no le aprieten bien la tapa. Pero es muy fácil que se le sobrecarbonate. Entonces, sean conservadores, identifiquen el estilo que más se parece al que están haciendo y váyanse al rango bajo, a lo más bajo. Si hay un rango así amplio, váyanse a lo más bajo, y si pueden todavía un poquito más bajo. Eso es precisamente lo que yo hice. Me muevo para acá y yo seleccioné para mi receta, seleccioné los 2.1 volúmenes de CO2, ¿sí? Entonces yo estoy proponiendo en el documento a cada uno de ustedes unos volúmenes de CO2 que yo considero que son adecuados para el estilo. Entonces eso ya lo van a recibir en su plantilla. Bueno, nos regresamos a la calculadora. Entonces, el tercer punto de que viene aquí, que es la temperatura de la cerveza, es la temperatura última registrada en su proceso de fermentación, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo lo acabo de verificar y me salió que está en 21 grados. Me estuvo fluctuando entre 17 y 23 grados y posiblemente a ustedes les pasó lo mismo. Entonces aquí hay que poner ya sea el promedio y de preferencia poner la última. En mi caso fueron 21 grados porque ese cálculo es determinante para saber el CO2 residual que quedó en la cerveza. Entonces es importante saber cuánto CO2 ya hay en la cerveza para saber cuánta azúcar hay que echarle para completar el CO2 faltante y que caiga dentro del estilo que estamos buscando. Entonces en mi caso particular, acuérdense, sistema métrico muy importante, ponerle por litro cuánto voy a carbonatar. Le puse 1 litro, le puse también los volúmenes de CO2 2.1 y le doy aquí calcular. Bueno, no les mencioné también la temperatura de la cerveza 21, y acá abajo me salió una lista de azúcares. Nosotros vamos a estar utilizando el azúcar de mesa. ¿Por qué? Porque es más barata, porque es más disponible, porque es la más común que tenemos todos en casa.
Entonces aquí me está dando como resultado un valor de 5.1 gramos. Acuérdense, por litro. No se vayan a confundir, no es 5.1 por botella. Y esto depende mucho del tipo de botella. Ustedes seguramente van a usar botellas PET. Algunas son de 355 mililitros, algunas son de medio litro, algunas de 600 mililitros, algunas de 1 litro, de 2. La verdad es que las botellas son de todos tamaños. Entonces por eso conviene hacer este cálculo por litro. Entonces me salió 5.1 de azúcar. Yo me regreso a mi receta y ya le anoté aquí 5.1 gramos por litro. Bueno, entonces ya sabiendo esta información y cada uno de ustedes haciéndolo este cálculo, yo ya les proporcioné esto, los volúmenes de CO2 que yo les recomiendo, pero cada quien sabe este dato de su cerveza y por lo tanto con estos dos datos podemos calcular el azúcar. En mi caso es 5.1 y bueno, así es como van a hacer sus cálculos. Revísenlo muy bien, que no se vayan a equivocar. Todas las unidades revísenlo muy bien porque eso es muy determinante que quede la cerveza con su correcta gasificación. Bueno, ahora me voy a ir para abajo a lo demás. Ok, bueno, estamos aquí abajo. Vamos a empezar a ver el material que vamos a utilizar. Vamos a estar utilizando el mismo sanitizante que utilizamos la semana pasada. Aquí yo conseguí una botella de PET para el ejemplo. Es una de Topo Chico, es de 600 mililitros. Y para verificar la densidad final, pues vamos a estar utilizando el densímetro. Aquí está dentro de la probeta, es una probeta de 250 mililitros. También voy a hacer un ejemplo con una botella de vidrio. Esta es de las normales de 12 onzas, de 355 mililitros. Ya está previamente sanitizada porque pues la botella es nueva, no requirió lavado. Y las fichas, ¿verdad? Las corcholatas nuevas. Y las vamos a colocar con un encorcholatador, que es este aparato rojo. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. También el proceso del llenado de la botella de vidrio va a ser utilizando este llenador de botellas, que es un instrumento muy simple pero muy ingenioso, muy interesante. Y el llenado de PET lo vamos a hacer utilizando una manguera, ¿sí? Una manguera, en este caso es una manguera de nivel, pero yo recomiendo como una muy buena inversión es que utilicen las mangueras de silicón, como es esta que está aquí. Mangueras de silicón son muy buenas por muchos motivos, ¿verdad? No se chupan, aguantan altas temperaturas. Si no se puede conseguir, pues aunque sea una de nivel, pero recomiendo las de silicón, además porque traen la medida de la cubeta y también la del llenador de botellas. Y bueno, aquí está también el refractómetro, pero como ya les he explicado, no sirve para la medición de la densidad final. ¿Por qué? Porque el alcohol le hace interferencia. Bueno, ahora voy a sacar el fermentador. Va a salir del lugar donde lo tenía yo, lo tuve toda la semana, y vamos a proceder al embotellado en la botella de PET. Muy bien, ya saqué mi fermentador y ahorita les voy a mostrar el azúcar. Esto no lo había mostrado, es azúcar de mesa común y corriente. Y antes de continuar, pues decirles que es muy importante desinfectar todas las superficies, ¿verdad? Estoy haciéndolo en el comedor, la verdad no es buen lugar, pero bueno, la cocina está ahorita ocupada, entonces voy a hacerlo aquí, limpiar muy bien, ahí echarle una trapeadita, ¿verdad? Y vamos a partir también de la base de que todo el equipo que estamos utilizando ya está lavado y ya está sanitizado con el sanitizante. Bueno, ¿qué fue lo primero que hice? Hace 2 minutos, literalmente, saqué el fermentador de donde lo tenía. Sí, estaba escurriendo ahí un poquito de agua porque estaba en agua. Y por medio de la llavecita, ¿verdad? Afortunado yo que tengo la llavecita, saqué una muestra y la coloqué aquí en la probeta. Bueno, ¿cuál es la manera correcta de poner el densímetro? Fíjense, es una probeta, ahí dice 250 mililitros, más o menos hay que llenarla hasta la marca de los 220 más o menos, ¿sí? La manera correcta es colocar el densímetro, que no tope al fondo, cerciorarse y darle vueltas, como si fuera un pequeño trompo. Le damos vueltas
y podemos cerciorarnos. Voy a acercar la cámara. Está a una densidad, alcanza a ver bien ahí. Lo voy a girar un poquito más para que se vea. Ahí está la marca de 1.010, ¿sí? Entonces está como en 1.010 más o menos, ¿sí? Ahorita voy a hacer el cálculo del alcohol para mostrárselos. Muy bien, acabo de realizar el cálculo del alcohol, pero antes de decirles lo que salió, les muestro la cerveza. Ahora ya no es mosto, es cerveza. Tiene un color, la verdad, muy cercano al originalmente diseñado. Se ve turbia por varias razones. Número uno, porque como la saqué por la llave de abajo, pues se trajo algo de sedimento, ¿sí? Entonces viene turbia, pero eso no pasa nada. En el proceso de maduración, que es la atenuación de la cerveza, se va a clarificar y va a quedar un color bastante clarito, cristalino, amarillento, dorado. Bueno, acabo de utilizar una de las herramientas de la página que les acabo de mostrar, y el cálculo de alcohol me indica que resultó en 4.59, o sea 4.6 ABV, ¿sí? Acuérdense que es el porcentaje de alcohol eh, de 4.6, mientras que la receta originalmente decía 4.3. Realmente me salió un poquito más alcohólica que lo diseñado, pero como les mencioné la semana pasada, eso yo se lo atribuyo a que logré una eficiencia mayor. El cálculo de las recetas estaba calculado para tener un 70% de eficiencia, y pues será que resultó ahí el proceso bastante favorable y se logró más de lo originalmente estimado. Hizo que el mosto estuviera más denso o con más azúcares de las originalmente planeadas. Por lo tanto, pues se logró un porcentaje de alcohol. En este momento que verificamos que la densidad final está a 1.010, de hecho bajó un poquito comparado con el 1.011 que decía la receta, significa que la fermentación ya terminó. O sea, ya los azúcares fueron consumidos en su totalidad, por lo tanto ya es seguro hacer el embotellado. O sea, ya no van a quedar azúcares residuales en la botella que puedan hacer que se forme gas de más y pueda explotar o se pueda sobrecarbonatar de más. Bueno, entonces ya viendo esto, voy a probar la cerveza. Ahorita les digo a qué sabe, y voy a proceder a hacer el llenado de la botella PET utilizando una manguera, que es esta, que ya está limpia y sanitizada, y utilizando como una boquilla un pedacito de una puntilla de una pipeta, pero puedo utilizar un popote o algo que voy a soplarle, voy a chuparle, mejor dicho, por ahí, y luego vaciar la botella utilizando eso. Ahorita regresamos. Muy bien, acabo de probar la cerveza. La verdad es que no es por nada, pero quedó bastante bien. El sabor bastante limpio, no se le notan saborcitos extraños, y de inmediato el aroma del lúpulo bastante intenso, el sabor refrescante. Y yo les invito a que cuando abran su fermentador prueben un poquito de la cerveza. Se van a dar cuenta que la cerveza tipo ale, que es la que estamos preparando, a la temperatura ambiente y sin gas ni nada, la verdad es que sabe bastante agradable. Y les repito, como se los he dicho varias veces, uno de los mejores ejercicios para el paladar es tratar de recordar los aromas y los sabores y olores cuando ustedes estaban cocinando el mosto. Ahorita se les van a venir bastante familiares. Y bueno, antes de proceder, pues había olvidado mostrarles cómo había quedado el mosto por dentro. Voy a abrirlo aquí rápidamente. Si se fijan, ahí está el mosto ahora ya convertido en cerveza, un color así como medio ámbar, medio amarillo, parece de hecho como miel.
arriba tiene una pequeña natita de, pues son levaduras, o sea, realmente no es nada preocupante. Se nota rápidamente si es contaminación bacteriana porque a veces hay colores ahí verdes o de otros colores que no deben estar en la cerveza, ¿sí? Mi airlock también, sin darme yo mucho cuenta, pero tuvo un poquito de actividad extra y se salió ahí un poquito del mosto. Pero bueno, la mejor prueba realmente es la prueba de sensorial de tomársela. Bueno, la primera técnica que vamos a repasar ahorita es la carbonatación natural en una botella de PET. Aquí hay dos maneras, ¿sí? Ustedes van a tener que elegir la manera más correcta. Y la manera más correcta realmente depende mucho de la báscula que ustedes están utilizando. Recuerden que el cálculo de azúcar lo hicimos en gramos de azúcar por litro. Y en el caso mío personal, de mi receta, quedó de 5.1 gramos por litro. Acabo de revisar mi botella de esta de Topo Chico y son 600 mililitros, o sea, sería multiplicar el 5.1 gramos por 0.6. Lo que sucede es que muchas de las básculas que tenemos en casa, las básculas de cocina, van de gramo en gramo. Entonces, cuando se utilizan pesos muy pequeñitos, pues es difícil atinarle, ¿verdad? Se nos puede brincar de un gramo al otro y no podemos atinarle a las décimas de gramo, perdón. Entonces hay alguna falla por ahí. Afortunadamente yo esta mañana tuve una vuelta al laboratorio y pesé con mucha precisión los gramos que a mí me correspondían, ¿verdad? Entonces eso sí está hecho así. Entonces, a lo que voy, en resumen, si ustedes consiguen una báscula de las que tienen unidades de décimas de gramo, pueden hacer el pesaje individual por botella y después este pesaje individual lo pueden transferir a sus botellas. Únicamente si tienen ese tipo de báscula. Si su báscula es una báscula que va de gramo en gramo, yo les recomiendo mejor hacer el pesaje del azúcar total. ¿Qué significa esto? O sea, por decir una cosa, poniendo mi ejemplo, que son 5.1 gramos, eso multiplicarlo por los 19 o 20 litros que tengamos aquí, preparar una especie de miel, ¿verdad? Podemos poner en tantita agua y disolver la cantidad de azúcar correspondiente al número de gramos por litro multiplicado por el volumen de 19 o 20 litros que viene aquí, disolverlo, calentarlo un poquito, dejar que se enfríe y después adicionárselo con mucha suavidad aquí adentro, con mucha suavidad así por una orillita. Y después de eso agarrar la cuchara que utilizamos para cocinar el mosto y mezclarlo superficialmente en círculos, lento. Acuérdense que en esta etapa la cerveza no se debe de oxigenar. Y aparte, si ustedes mezclan con mucha rapidez, lo que pueden hacer, además de oxigenar, que significa oxidar la cerveza, es que levanten el sedimento y se va a ir mucho sedimento, mucha basurita a las botellas y eso no lo queremos. Entonces yo lo que les recomiendo es disolver el volumen de azúcar total de acuerdo a los litros que ustedes tengan en su fermentador en una olla con agua, calentarlo y no echárselo caliente, sino esperar a que se atempere, tapadito para que no se contamine y luego echárselo con mucha suavidad, agitarle, ¿sí? Agitarle suavecito, que se haga homogéneo y después esperar unos minutos a que se asiente la cerveza y ahora sí pueden proceder a llenar, ¿sí? Entonces están esos dos escenarios, cuando tienen una báscula que les permite leer en unidades de décimas de gramo o cuando no la tienen y que es mejor así. Yo sinceramente recomiendo hacerlo en todo el lote completo. De esa manera les garantiza que todas las botellas que preparen, todas las que preparen, van a tener exactamente el mismo grado de carbonatación. Porque si hacen el pesaje individual por botella, puede ocurrir que unas botellas se les pasó la mano, otras menos, entonces va a estar muy irregular. ¿Cómo le pueden hacer? Hacerle como yo les dije, o la otra opción es transferir de una cubeta de un fermentador a otra cubeta para dejar abajo el sedimento, ¿sí?
y después hacer la preparación del azúcar total por todo el lote y de ahí embotellar. Esto es un paso adicional. Hagan de cuenta que del fermentador pasaría a una cubeta de embotellamiento ya sin el sedimento, ¿sí? Y de ahí pueden proceder a hacer el llenado de botellas. Ahorita vamos a empezar con lo de las botellas PET. Ok, muy bien, acabo de colocar el azúcar dentro de la botella de Topo Chico, ahí se ve en la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda aquí de un asistente, ¿verdad? Vamos a hacer exactamente como si estuviéramos sacando gasolina. Yo lo que recomiendo es, obviamente para esto ya tenemos las manos desinfectadas con gel y todo está previamente sanitizado, ¿verdad? Todo eso ya denlo por un hecho, cosa que se debe hacer siempre. Entonces, aquí para no succionar con la boca, ¿verdad? Digo, esto es algo muy, muy rústico, muy rudimentario. Venden también sifones, venden cosas para hacer esto. Incluso mi fermentador tiene una llave aquí abajo. Pero les vamos a enseñar esta técnica un poquito más rudimentaria. Yo le coloqué aquí una puntilla. Puede ser un popote o puede ser algo para poder succionar ahí. En cuanto uno vea que viene líquido por aquí, uno ya se lo remueve y ya se puede colocar dentro de la botella sin peligro de que nuestra boca haya tocado ahí, ¿verdad? Entonces esa es una manera de hacerlo un poquito menos sucio el asunto. Entonces vamos a proceder a llenar esta botella, ¿sí? La manera de cortar el flujo es simplemente apretar la manguera y así se corta el flujo, aunque ahorita lo único que voy a hacer yo es llenar una sola botella. Entonces vamos a hacerlo eso, colocamos ahí dentro de la cerveza. Va a ser un llenado por gravedad, ¿sí? Entonces, se me tira un poquito. Aquí hay que cuidar que el llenado de la botella sea de ladito, de ladito, de ladito, que fluya por las paredes de la botella, ¿sí? Esto para que no se oxigene. Ya se llenó, le aprieto, levanto la manguera y se deja de llenar. Entonces, si se fijan, ya quedó la botella llena, ya con su respectiva azúcar. Y aquí lo que sigue es nada más ponerle la tapa, ¿sí? Y apretarla muy, muy fuerte. Entonces, esta es la primera manera de hacerlo. Así, en PET y con una manguerita. ¿Me dices? Ok, muy bien, vamos a pasar a la segunda técnica, que es el llenado utilizando un llenador de botellas. Les mencioné ahorita, es un aparato muy, muy ingenioso. Tiene una pequeña válvula que solamente deja pasar el líquido cuando toca fondo, ¿sí? Tiene una pequeña espiguita que cuando toca fondo deja pasar el líquido. Uno lo retira de la botella y corta el líquido, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer es colocarlo aquí en la llavecita del fermentador. Ahí está puesto. Si se fijan, espero que no tire. Lo voy a abrir. Y ya se empezó a llenar. Si se fijan, ya se empezó a llenar de cerveza, pero no está tirando abajo. Aquí voy a utilizar una botella de vidrio. También hice el cálculo ya para el azúcar necesaria utilizando una balanza buena, ¿verdad? Pero en el caso de que ustedes le echen el azúcar directamente al fermentador, a todo el lote, no es necesario echarle azúcar otra vez aquí, porque aquí ya la tiene. Ese es un sistema todavía mucho más seguro. Entonces lo que vamos a hacer, y esto es muy fácil, es colocamos la botella aquí, a que toque fondo, y se empieza a llenar. De abajo hacia arriba, lo cual evita que se oxigene y que se oxide. Y cuando llegue más o menos a la mitad ahí del cuello, lo retiramos. Corta el flujo, ya no sale nada, sin cerrarle aquí, eso es algo muy bueno, y ya llenamos la botella, ¿sí? Entonces la manera de ponerle la ficha es que agarramos la ficha ya previamente sanitizada, le voy a cerrar aquí, la colocamos aquí arriba y con el encorcholatador
Hay que agarrarlo, sujetarlo muy bien con las dos manos. Y le cerramos. Y ya quedó. Muy bien. Aquí está. Ya. Ok, bueno, el tercer método que vamos a ver es el de embarrilado. No les mostré al principio, pero este es un barril. Es uno de los más comunes utilizados por cerveceros caseros que se llaman barriles tipo Cornelius. Los cerveceros les llaman Corny. Son barriles originalmente de refresco, pero son muy populares para cerveceros debido a que se consiguen fácilmente, ¿verdad? Y aparte que sus conectores, que son estos, son baratos, a diferencia de los barriles para cerveza que son los tipo Sankey, que los conectores son bastante caros, bastante complejos, estos son muy simples. Entonces, dentro de los Corny, que es este, hay de dos tipos, están los Ball Lock y los Pin Lock. Este es tipo Pin Lock, se llama Pin Lock porque aquí tiene unos piquitos, unos pines a los lados. Y estos pues son muy fáciles, los dos son muy fáciles de usar realmente, pero este es muy como que a prueba de fallas. Uno de los pines tiene dos y el otro tiene tres, entonces no hay falla de equivocarse. Bueno, este barril pues estuvo ahí años abandonado, la verdad me costó mucho trabajo limpiarlo, y lo limpié y ya está sanitizado. La manera de abrirlo es quitando esta tapa y aquí, bueno, antes de abrirlo tiene una válvula de seguridad para desfogar el exceso de gas. Entonces realmente no hay peligro de que se vaya a tronar o pasar de gas. Aquí uno le puede regular la presión, ¿sí? Entonces lo vamos a destapar. Lo dejé reposando con sanitizante, pero ya se lo tiré. Acuérdense que este sanitizante es libre de enjuague. Para esto tenemos que conseguir una manguera larga. Les mencionaba ahorita, esto es una manguera de nivel, la verdad no es la que se debe utilizar, pero no encontré otra. Y tuve que improvisar agarrando la manguera de silicón del llenador de botellas para meter esta manguera dentro de la otra y luego aquí, ya que esta manguera realmente no quedaba aquí. Entonces, afortunadamente este pedacito lo tenía ya a la mano. Entonces lo primero que hay que hacer es colocarlo. Y una de las cosas más críticas aquí es evitar las salpicadas. Acuérdense que la cerveza por nada del mundo se debe de oxigenar ni agitar mucho porque se puede oxidar. Entonces siempre hay que llenar de abajo hacia arriba. Aquí lo ideal es purgar con CO2, un tanque de CO2, inyectarle CO2, que el CO2 es más denso que el aire, entonces se va hacia el fondo y va aventando el aire hacia arriba, entonces ya se queda una atmósfera dentro del barril de CO2 y ya no se contamina, ¿sí? Y ya no se oxida. Entonces, bueno, ahorita lo voy a hacer así a la antigüita y lo que voy a hacer para evitar salpicaduras y desplazar el aire y con la cerveza es poner la punta de la manguera hasta mero abajo. ¿Cómo funcionan estos barriles? Hay dos válvulas, ¿sí? Una de ellas tiene una espiga cortita, que es por donde se inyecta el CO2, que el CO2 empuja el líquido hacia abajo, y esta otra tiene una varilla larga que va hasta el fondo, que hace que el líquido salga por la varilla por ahí, ¿sí? Entonces es uno de estos se inyecta el CO2 que viene siendo el blanco, y en el negro, el black es el de la cerveza, ¿sí? El beer, black y beer es una manera de aprendérselos. Entonces, ya que está la manguera hasta el fondo, vamos a abrir la llavecita y empieza a fluir la ahora cerveza hasta el fondo. Así hay que esperar hasta que se llene. No hay manera de que se derrame, ya que la medida de la cubeta es exactamente la medida de esto, ¿sí? Entonces llega un poquito abajo del fondo, hasta más o menos lo negro, un poquito más para abajo. Pues bueno, vamos a cortar el video ahorita y ahorita que ya esté lleno, le continuamos. Nada más hay que tener mucho cuidado de estarse asomando cómo va el nivel de aquí de la cerveza para evitar de que se venga sedimento y se vengan restos de lúpulo aquí abajo. Muy bien.
Muy bien, pues acaba de vaciarse toda la cerveza dentro del barril. La verdad es que quedó bastante lleno. O sea, llegó más o menos a esta línea, que es lo normal. ¿Sí? Entonces lo hicimos con mucho cuidado de no salpicar. Y esa levadura que utilizamos, que en este caso fue la S05, es una levadura pues que es muy compacta. Ahora vamos a observar el fondo del fermentador. Ahí queda todo el pastel, le llaman así los cerveceros, el pastel de levadura queda abajo. Es una capa pues más o menos gruesa. De hecho le voy a hacer aquí con una pluma, ¿verdad? Porque ya no lo voy a utilizar. Fácilmente, fíjense, es como una pulgada más o menos de profundidad. Esa levadura en teoría se puede reutilizar. Digo, ahorita ya no, porque pues ya la manoseé ahí, pero se podría guardar en el refri y poder ser reinoculada otra vez a otro lote de cerveza. Si se fijan, de un sobrecito se multiplicó en bastante levadura. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, yo voy a tomar este barril y ahora sí lo voy a colocar dentro de uno de los dispensadores de cerveza que tengo aquí en casa, que se los voy a mostrar, que es este, ¿sí? Aquí lo voy a colocar, ahora sí ya lo voy a colocar a temperatura fría. ¿Por qué fría? ¿Por qué no pasa nada? Porque esta cerveza que ya está en el barril, acuérdense, esta no tiene azúcar. Esa es el sistema de carbonatación forzada. O sea, yo les dije que podían poner azúcar aquí para embotellar. Y yo por eso es que hice el embotellado, perdón, la adición de azúcar lo hice directamente en las botellas. Porque esas sí ocupan azúcar y el resto no ocupaba azúcar. Entonces esto es lo que vamos a meter ahí al refrigerador. Entre la temperatura más fría, pues más rápido se hace el proceso de carbonatación. ¿Cómo es que se realiza? El gas, ahí viene la pregunta, ¿por dónde se mete? ¿Por esta línea o por la otra? Realmente para el proceso de carbonatación hay que invertir los conectores al revés de como si estuviera dispensando cerveza. Para dispensar cerveza lo que hay que hacer es inyectar CO2. Lo voy a colocar en su posición, ¿sí? Inyectar CO2 por el de gas, que es el cortito, el de la espiga corta que empuja el líquido hacia abajo y hace que el líquido del fondo suba por la varilla y salga por el negro. Ese es el proceso normal para dispensar cerveza. Para carbonatar la cerveza es al revés, el gas se debe de conectar al negro. ¿Por qué? Porque si se conecta el gas a la espiga es cortita y el gas lo va a estar echando a la parte hueca. Entonces, para facilitar la carbonatación, se conecta el gas a la línea que tiene el tubo largo hasta el fondo para que el gas se empiece a disolver en el líquido desde el fondo. Es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí concluyen el video de los 3 métodos de carbonatación. Recuerden, haciendo un resumen, utilizamos el de PET botella, que es carbonatación natural con azúcar, el de vidrio utilizando el llenador de botellas, también de manera natural con azúcar, y en tercer lugar el de carbonatación forzada, que es en barril. En mi caso personal, pues prefería hacerlo casi todo en barril porque es mucho más fácil y muy rápido. Prácticamente esta cerveza conectada a la línea de gas a la presión suficiente en 3 días está lista para tomarse. Pero los mejores sabores se logran como a la semana, 2 semanas, 3 semanas por el proceso de maduración. O sea, yo la voy a carbonatar y en unos 3 días la voy a probar. Pues igual les subo un video, pero ya la voy a dejar que madure ahí otro par de semanitas para poderla ya tomar. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda ahí me contactan por el grupo.